los últimos días, la página 270. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra. Y acudirán ángeles a sus celdas solitarias trayéndoles luz y paz del cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Mis hermanos, es una profecía que se va a cumplir. No lo digo yo, dice la palabra de Dios, que estaremos en las cárceles, pero en medio de esa cárcel estará la luz de Cristo, dice clarito, la prisión se volverá en palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe. Dios quiere que estemos cada uno de nosotros, que tú y yo estemos, aunque sea en la cárcel, pero con mucha fe a nuestro Dios en este último tiempo. Pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros, las paredes de las cárceles, serán alumbrados con la luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. La historia se va a repetir, mis hermanos. No es ninguna novedad. Ahora va a ser peor. El Espíritu Santo se está retirando de la tierra. Y cuando se retira, mis hermanos, no tendremos protección divina. Solamente estos hijos de Dios fieles, solamente este remanente que está quedando, ellos recibirán esa luz, ese poder para poder sobrevivir, sobreexistir en el tiempo final cuando Cristo venga. Se viene la prueba de nuestra fe. El justo por su fe vivirá, dice la palabra de Dios. Hoy es el tiempo en que debemos estudiar, mis hermanos. Hoy es el tiempo en que debemos doblegar las rodillas, como dice nuestra hermanita. Y si no tengo ánimo, oremos, mis hermanos. Ora a Dios. Yo necesito orar más a Dios. Por mi familia, por mis padres, por mis hermanos. Igualmente ustedes también deben tener familia que no están al lado, sirviendo a Dios, como nosotros estamos, bienaventurados somos de estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a poner hermano Marino, hermana Luzmila, en Antonio, en Jessica, los hermanos de... A ver, hermanos, busquemos este párrafo, el texto, cuando estudiamos los viernes. Yo le estudié, hermana Severa, los hay, me dijo, ¿no? Primer hay, segundo hay, tercer hay. Pero aquí no lo he encontrado. Ahora le tenemos al hermano Joaquín. Habla de eventos. Acá lo he encontrado más de 4 o 5 hay. Y lo voy a leer, ¿ya? Pero más tarde, en la tarde. Y otra cosa, mis hermanos, aquí no tenemos horario. Primera vez que nos visitan nuestras hermanitas. Acá no miramos las 12 en punto, ya es hora de almuerzo, ¿no, hermanitos? Acá estudiamos. Queremos seguir estudiando. No importa que nos pasemos las 12, 12 y media, la 1, a veces estamos ahí terminando. Y eso, hermana, tenemos que estudiar. Vamos a cantar, ¿ya? Y además que hemos llegado un poquito tarde también. 844. Sí, 844 es lo que vamos a entonces. En este mundo lleno de dolor. Estos son jóvenes, ¿qué dolor? Para la honra y gloria de nuestro Dios, vamos a entonar este precioso himno. Debemos ir a Jesús, ¿ya? En este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Cristo es la vida y Él es la verdad. Mi gozo es caminar con Él.
Cristo es el único camino a Dios, a mí más dulce que es la miel. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino? Hambre y sed de mi alma tengo yo, la satisface mi Jesús. En ningún otro hay salud y paz, Cristo es el príncipe de luz. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Amén. Él me salvó y me transformó. Hoy está haciendo ese cambio en nuestras vidas, mis hermanos. ¿O no lo sentimos eso? Comparemos nuestra vida antes de conocer a Jesús, antes de empezar a estudiar la palabra de Dios. Como era mi vida, yo lo digo porque yo he vivido eso, mis hermanos. Yo estuve muchos años fuera de la iglesia, muchísimos años, y me arrepiento como orábamos ahora en la madrugada con mi esposa. ¿Cuántos años dejé mi vida en el mundo en lugar de estudiar la palabra de Dios ahora? Pero doy gracias a Dios. Digo, Señor, muchas gracias porque me has traído. Quiero ser tu instrumento, quiero llevar ahora este mensaje que tú nos das. Quiero proclamar al mundo entero. Quiero ser un centinela como ustedes tienen que ser. Tenemos que ser todos, mis hermanos, centinelas de Dios, centinelas de Cristo, quienes proclamen el triple mensaje angélico. Llevemos esta amonestación al mundo, mis hermanos. Pero para eso tenemos que estudiar. Vez tras vez, no importa que repetimos. Estudiemos, mis hermanos. A eso nos llama el Señor. Amén. Amén, mis hermanitos. Bien, mis hermanos, voy a darle parte a mi hermano Joaquín. Y seguramente va a querer que le pregunten. Preguntemos, mis hermanos. Aquí hay preguntas, va a tener su tema. Y cualquier cosa que no hemos atendido, ¿verdad, hermana Jessica? Cualquier cosa que no hemos atendido, no hemos entendido, mejor dicho, preguntemos con toda confianza. Acá nos sentimos libres, hermanos. Hermano, no he entendido esto, ¿puedes repetir? ¿Podemos decirte, hermano Joaquín? Claro. Amén. Hermano Joaquín, no, ahí nomás, no vayas tan rápido. Quiero entenderlo. Porque la palabra de Dios es sencillo, mis hermanos. Es para todos quienes presten atención, limpio, de un corazón limpio. Quiero, Señor, aprender. Y Él lo va a dar. ¿Ya? Amén. A ver, hermano Joaquín. Hay pizarra también. Feliz sábado con todos. Amén. Vamos a tener un estudio en esta mañana y vamos a meditar en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 19, el versículo 13, dice: Juan 19, el versículo 30, dice: y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. El tema para hoy titula consumado es. Vamos a borrar esto. Juan 19:30. Consumado es. Estas fueron las últimas palabras de Jesús
Y cuando dijo eso, el texto dice, e inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Consumado es, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En otras palabras, murió. Cristo murió. ¿Qué fue? ¿Qué se consumó en la cruz? ¿Derrotó Jesús en verdad a Satanás en la cruz o no lo derrotó? ¿Se completó la redención para nosotros en la cruz, en esta expresión consumado es o no? Si es sí, ¿qué significa entonces consumado es? Hay tres frases en la Biblia que habla concerniente a esto, consumado es. En primer lugar fue en la cruz, el segundo después del tiempo de gracia y el último después del milenio. 3 veces la Biblia dice consumado es. El primero está en Juan 19:30, el segundo está en Apocalipsis 16:17 y el otro está en Apocalipsis 21:6. 3 veces el texto dice consumado es. Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario, muere como resultado de la gran controversia que se está llevando a cabo. Hermano, perdón. ¿Cuáles son Algo está en juego. los textos, perdón, hermanito, cuáles son? Algo está en juego. Apocalipsis 16, 17. 7, Apocalipsis 21:6. Escribe. 6. Jesucristo muere Gracias. como resultado de ¿qué? De la gran controversia que se está llevando a cabo. Hay un asunto o varios asuntos que están en juego, que tiene que demostrarse, que tiene que probarse. En primer lugar, tiene que probarse que Dios es amor o no es amor. En segundo lugar, tiene que probarse o tiene que demostrarse que si verdaderamente la ley de Dios es la ley de amor Se puede cumplir. o no es. También tiene que probarse si la ley de Dios es el fundamento de su trono. Satanás, recordemos que Satanás quiso destronar a Dios. Él quiso dividir el cielo. Él dijo: levantaré mi trono al norte y seré semejante al Altísimo, seré igual a Dios. En otras palabras, seré Dios. Entonces, y para que haga eso, Satanás dice que de cada 3 ángeles se ganó a un ángel. Y eso, sacando el porcentaje de todos los ángeles existentes, son millones. Entonces Satanás, Lucifer, ya tenía ángeles para establecer su gobierno, para establecer su reino. ¿Y Satanás qué hizo para ganar ángeles? Para su servicio. Él usó el arte del engaño, la mentira. Eso es lo que hizo él. Él usó la mentira para ganar a la tercera parte de los ángeles y así tener súbditos donde, ¿qué cosa? Donde él pudiera gobernarlos. Y Apocalipsis dice que con su cola arrastró ¿a quién? A los ángeles. La cola está simbolizado por la mentira. Isaías capítulo 19, versículo 16, perdón, Apocalipsis, Isaías 9:15 dice
pues está simbolizado, la cola está simbolizado como la mentira. La cola simboliza la mentira. Y si Satanás arrastró la tercera parte con su cola, con la serpiente antigua, significa que con una estratagema, con una mentira elaborada, arrastró a los ángeles. Y esa ha sido y es y será siempre su método, la mentira. Vamos a leer Isaías 9:15, a ver, por favor. Isaías 9:15. A ver. Así dice la palabra del Señor. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Ya, gracias. El anciano venerable es la cabeza y el profeta es El que enseña mentira es la cola. el que enseña mentira. El profeta que enseña mentira es la cola. Entonces, cada vez que veamos estos términos, ¿está refiriendo a quién? A la labor de Lucifer, al método. Satanás no va a venir como él es a decirnos sus mentiras. Él tiene métodos. Sabemos que él usó un método, una mentira, para engañar a Eva. Se escondió detrás de una criatura y dijo con que Dios ha dicho que no coman de los árboles. Dios no había dicho que el hombre no comiera de los árboles. Dios había dado una orden específica que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero él dijo, por medio de esa criatura, que Dios había prohibido el consumo de todos los árboles. Y Eva dijo, no, Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que no comamos de ese. Entonces él encontró, ¿qué cosa? Encontró una razón lógica. ¿Para qué? Para elaborar su mentira y proseguir con su engaño. Entonces, ahora Dios tiene que demostrar que Dios es amor. Porque Lucifer en el cielo había dicho que Dios no era amor y que la ley cortaba la libertad de los ángeles. Y si Dios los amaba, no podía cortarnos la libertad. Y era un argumento lógico, racional. ¿Puede haber amor donde no hay libertad? No puede haber amor si no hay libertad. El verdadero amor solamente puede existir en un lugar donde hay libertad. Si tú eres libre, entonces verdaderamente puedes amar. Lucifer había atacado a la ley de Dios y había dicho, esta ley, lo que nos impide nuestra libertad es esta ley. Y si queremos nosotros ser libres, entonces tenemos que desechar esa ley. Pero ¿quién puso la ley? Lo puso Dios. Entonces el problema no era la ley, sino era el del que había dado la ley. Es decir, de Dios. ¿Quién puso esta planta acá? La culpa no es de la planta que esté allí, sino de quien lo puso, en otras palabras. En otras palabras, de Dios. Dios. Ahora, si la ley era el cimiento del trono de Dios, entonces según el argumento, según la lógica de Satanás, era que esta ley nos restringe nuestras libertades. Entonces Dios no nos ama. Dios no es amor,
Él dice ser. Porque no puede ser amoroso un secuestrador. No puede ser amoroso un secuestrador. Entonces, todos esos asuntos estaban en juego. Eso es parte del conflicto. En el conflicto está involucrado Dios, está involucrado su carácter, está involucrada su ley, está involucrada su gobierno, está involucrado su honor de Dios en el conflicto. Ahora, Satanás siempre ha presentado a Dios como mentiroso, como alguien que solo desea autoridad sin tener rival. Eso fue lo que le dijo a Eva. Es que Dios no quiere que comas de ese fruto porque Él sabe que si tú comes de ese fruto vas a ser como Dios, y Dios no quiere competencia. Dios no quiere competencia. ¿Qué está diciendo? Que Dios es un Dios odioso, que no quiere tu superación, que no quiere que sepas más. Y de esa manera, Él insinuó que Eva consumiera del fruto del árbol que Dios había prohibido. Del fruto del árbol que Dios le había dicho que no comiese. Ojo, que Dios no le dijo no le mires, Dios no le dije no le toques, Dios le había dicho no comas. Adán y Eva podían mirar al árbol, podían tocar el árbol y no pecar. Lo que tenía que hacer Satanás es que hacer que Adán y Eva comiesen el fruto, y de esa manera podrían, ¿qué cosa? Desobedecer las órdenes explícitas de Dios. Ahora, Lucifer, él tenía que hacerles creer que como resultado de comer de ese fruto, Adán y Eva obtendrían resultados, beneficios. ¿Quién enseña? Y Satanás hoy en día sigue con ese mismo método. Enseñan mentiras, enseñan a la gente que en desobediencia pueden, ¿qué cosa? Adquirir bendiciones. Esas son las mentiras de Satanás. El diablo, Jesús dijo que el diablo es padre de toda mentira y padre de todo mentiroso, según Juan 8:44. Ahora, en el desafío del juicio sobre el carácter de Dios, en el desarrollo, en el proceso de la gran controversia, ha habido mini juicios, pequeños juicios, digamos entre paréntesis. Por ejemplo, el desafío en el juicio de Dios sobre el carácter de Job. Satanás le hace servicio gratis. Ahora Dios, en esta acusación que le hace a Satanás, en esta acusación que Satanás le hace a Dios, Dios tiene que probar que Lucifer está mintiendo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo, ve y pruébale. Puedes tocar todo lo que tiene. Y luego le dijo, puedes tocar su cuerpo, pero no su vida. Y sabemos nosotros lo que hizo Lucifer. Tocó todo lo que tenía, tocó su salud, pero Job no blasfemó el nombre de Dios, y Dios fue
vindicado y Satanás ya no se volvió a presentar delante de Dios porque quedó como mentiroso. Quedó como mentiroso. Entonces podemos ahí ver un hombre que vindicó el amor hacia Dios, que su amor no era resultado de las bendiciones ni de la buena salud que Dios le había proporcionado a Job. No era, sino él era un hombre libre y por eso decidió amarle a Dios. Ojalá eso sea también fuera nuestra situación. Servirle a Dios, no porque tengamos buena salud, porque tengamos dinero, sino porque hemos decidido amarle. El argumento de Satanás siempre es que Dios no es amor, que Él tiene una ley arbitraria, que Él no se preocupa por los intereses de sus criaturas, que la ley es imposible que obedezca y por ende necesita una nueva ley y un nuevo gobierno. Vamos a derogar, vamos a hacer una asamblea constituyente, vamos a crear una nueva ley a nuestra medida, una ley que nosotros podamos obedecerlo, una ley de acuerdo a nuestros intereses. Eso era el argumento de Lucifer. Mire un párrafo del Patriarcas y Profetas, la página 16, dice: mientras aseveraba tener lealtad hacia Dios, decía, yo soy leal a Dios, yo le sirvo a Dios, yo amo a Dios, y eso es lo que nos dicen los profetas, del cual habla Isaías el capítulo 9, versículo 15. Sus profetas hablan mentira. Sus profetas hablan mentira. Obviamente que ese texto no está hablando del profeta de Dios, porque el profeta de Dios no miente. Tampoco el anciano reverente. Está hablando, el texto nos está diciendo, en otra palabra, que Satanás tiene, en la iglesia tiene profetas, tiene ancianos, y tiene profetas que hablan mentira. Profetas, ancianos y profetas que están en la iglesia, porque estaban en el pueblo de Israel, estaban al servicio de Israel, pero esos profetas, esos ancianos y profetas, eran hijos de ¿quién? ¿Hijos de quién eran? De Satanás. De Satanás, porque todo mentiroso es hijo de Satanás. Todo Porque mentiroso es hijo de el Satanás. diablo está en la mentira. Y si en la iglesia hay pastores, hay ancianos, hay gente que habla mentira, ¿de quién es? La respuesta es obvia. Ahora dice el texto: mientras aseveraba tener perfecta lealtad, él decía, yo le sirvo, yo le amo a Dios, yo obedezco a Dios, e insistía en que era necesario que se hicieran cambios en el orden y las leyes del cielo. Hoy en día se escuchan que aman a Dios, pero dicen que no pueden obedecer la ley, que es imposible, y otros van allá y dicen que no es necesario. Falso. ¿No son estos los mismos ecos del cielo cuando Lucifer decía servirle a Dios, pero que subterfugiamente él estaba minando el gobierno de Dios? Yo lo veo que son los mismos. Y dice, para asegurar la estabilidad del gobierno divino. Es que es el arte de la mentira. Otro párrafo. Dice, Dios permitió. ¿Por qué Dios permitió que los profetas mencionados en Isaías estén dentro de su pueblo? Es que Dios es un Dios que ama la libertad. Por eso Él dice, yo
delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. Entonces, pero ¿cómo puedo escoger yo si solo tengo una opción? No hay elección aquí. No hay elección. Si usted está en un desierto y está de hambre y solo hay un producto, no puede escoger. Sí o sí tiene que comprar eso y comer o morir. Dice, Dios permitió que Satanás continuara su obra hasta que el espíritu de desperfecto se transformara en una rebelión activa. Dios sabía, porque Lucifer es el creador del mal, el creador del pecado. Él es el autor del pecado. Él sabía. Y permitió que dé fruto, que la rebelión estallara. Dice, era necesario que sus planes se desarrollaran en toda su plenitud para que su verdadera naturaleza y tendencias fueran vistas por todos. Aunque la rebelión estalló en el cielo, los ángeles estaban confundidos. No habían visto la magnitud de su rebelión, de su pecado en el cielo. No lo habían visto en su plenitud. Sí, pero no en su plenitud. Otro párrafo dice, era el propósito de Dios colocar las cosas sobre la eterna base de la seguridad. Dios pudo haber hecho así y Lucifer desaparecía sin que Lucifer engañara a ningún ángel. Pero Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios de amor. Si Él hubiera hecho esto y Lucifer hubiera desaparecido, se hubiera sembrado, ¿qué cosa? Interrogantes en la mente de los ángeles. Entonces Él permitió que se desarrollara. Dice, y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar tiempo a Satanás para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. Los planes. Los planes tenían que irse materializando. Y había aseverado que eran superiores. Él decía, yo tengo mejores planes que los planes de Dios. Así como los políticos nos pintan, ¿no? En las elecciones. Que va a hacer mejores obras, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de lo que es justo y misericordioso. Y dice, y no por estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza y las consecuencias del pecado, no podría haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. No estaban preparados para discernir la destrucción o su destrucción de él. Si se le hubiera suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor y no por amor. La influencia del engañador no habría sido anulada totalmente. Se habría extirpado por completo no se habría extirpado por completamente el espíritu de rebelión. Para el bien del universo entero a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás se mostrara verdaderamente como él era ante los seres creados, es decir, ante los ángeles. Y que la gente pudiera recordar, que los ángeles pudieran recordar, pudieran ver la naturaleza de sus
planes, la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino. Y que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedaran establecidas para siempre. Ahora, mis hermanos, podemos ver tres grupos de seres, donde estos grupos pueden reconocer que Dios es misericordioso, que Dios es amor y que su ley es inmutable. En primer lugar, tenemos los ángeles y los habitantes del mundo no caído, de los mundos no caídos. Ellos pudieron ver, Lucifer fue arrojado del cielo porque la ley es eterna. No puede, si no, simplemente si hubiera hecho un reajuste y ya no hubiera sido necesario que Lucifer fuera excluido. Ahora, cuando el conflicto celestial se trasladó a la tierra, los seres humanos, Satanás logró engañar a los seres humanos. Entonces, los seres humanos tenían ¿qué cosa? Tenían que ver. Los ángeles ya lo vieron. Ahora los seres humanos tenían que verlo. ¿Cuál era el resultado o la verdadera naturaleza de lo que él era en realidad? ¿Y cuándo lo vieron? Fue acá. Consumado es. Ahí lo ven los ángeles, hermano, ¿no? También los seres humanos. Los ángeles y los seres humanos También. no caídos. Sí. Todos los seres humanos, No caídos. cuando Satanás mató a Cristo en el Calvario, cuando él dijo consumado es, los ángeles y los verdaderos hijos de Dios se pudieron dar cuenta en verdad quién era él y cuáles eran sus planes. Allí es el primer consumado es. Allí se cumple el primer consumado es. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? Cuando Cristo muere. Ahora, el tercer grupo es Satanás y sus ángeles. Esto será cuando termine el milenio, o cuando dice hecho, consumado es, se terminó todo, se ha terminado todo, y aquí Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Conflicto de los siglos, la página 489 dice: el gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo, y cuando se le dio a saber con todos sus secuaces iba a ser expulsado de las moradas de la dicha, el jefe rebelde declaró audazmente su desprecio a la ley de su creador y reiteró su aserto de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debían dejársela seguir su propia voluntad, que los dirigiría siempre. Vamos a hacer lo que nuestra naturaleza, lo que nosotros queremos, lo que nosotros decidamos, eso vamos a hacer, les dijo él. Denunció que los estatutos, es decir, las leyes de restricción, como a la ley como restricción de sus libertades, y declaró el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que libres de esta traba, las huestes del cielo pudieran alcanzar un grado de existencia
más elevado y glorioso. Él decía, nosotros podemos ser más grandes, podemos ser más sabios, pero hay algo que nos impide, la ley. Nosotros tenemos mejores planes, pero hay algo que nos impide, tenemos una barrera, la ley. Entonces, si le quitamos este cerco, podemos ir hasta el fondo, ¿verdad? Eso era el argumento. Eso era el argumento, mis hermanos. Hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Diga. ¿A qué se refiere? ¿A quiénes directamente, vamos, los habitantes, donde dice de no caídos, habitantes de los mundos no caídos, cuando dices a quiénes se refieren eso? Mis hermanos, los habitantes del mundo de los mundos no caídos, cuando nosotros vemos en Apocalipsis, por ejemplo, en los 24 ancianos, y le dice de dónde son y de dónde han venido, y dice, Señor, tú lo sabes. Ahora, dice, estos son de los cuales Cristo los ha lavado con su sangre, los ha comprado con su sangre. Entonces, esos seres que están allí en la presencia de Dios no son seres humanos. No sabemos quiénes son, pero hay vida en otros sistemas. No sabemos qué clase de vida será, pero hay sus representantes. Recordemos que en Job, capítulo 1, Dios tiene un concilio universal. Y Lucifer está en ese concilio como representante de la tierra. No hay más luz. Simplemente el testimonio dice de los mundos no caídos. No te podría dar más información al respecto, mi hermano. A eso se refiere cuando dice los tres grupos, ¿no? Claro. Los tres grupos seres. Sí. Seres vivientes, ¿no? Sí, seres vivientes. No sabemos qué clase de vida, no sabemos qué clase de seres humanos serán seres humanos, pero dice seres. Claro, los ángeles, habitantes de los mundos no caídos, Sí. Y el tercero es después del milenio. Claro, Lucifer y sus ángeles. Lucifer es su ángel. Así es. Ahora, mediante la misma falsa representación del carácter de Dios que Lucifer empleó en el cielo para hacerle parecer ante los ángeles como un Dios severo, un Dios duro, un Dios tirano. Dice, Satanás indujo al hombre a pecar, y logrando esto, declaró que las restricciones injustas de Dios habían sido causa de la caída. Miren lo que hizo Satanás. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en el cielo? Dijo, mira, el que ha puesto esta ley es tirano y severo. No quiere nuestra libertad. Ahora, y cuando indujo al hombre a pecar, ¿qué dijo? Después que lo logró, declaró que la restricción injusta de Dios había sido causa ¿de qué? De la caída del hombre. En otras palabras, tú eres el culpable a Dios. Tú eres el culpable de que la criatura, el hombre, pecara. Porque tú has puesto la ley. Si tú no hubieras puesto la ley, el hombre no hubiera pecado. Porque donde no hay pecado, no hay ley. ¿Qué tal astuto, verdad? ¿Qué tal astuto? Y dice, había sido causa de la caída del hombre, como lo había sido de su propia rebeldía. Conflicto de los siglos, página 490, párrafo 3. Ahora, ¿cómo responde Dios ante todas estas acusaciones? ¿Cómo responde Dios ante todas las acusaciones? Simple. Dios hace las cosas maravillosamente.
con esto terminamos porque el tiempo se nos ha ido. Dios responde de una manera maravillosa. En primer lugar, ¿cómo responde Dios a las acusaciones de Lucifer? Cristo vino al mundo humanándose, tomando la naturaleza de Adán y vivió y desarrolló un carácter humano perfecto ante el Padre. Y de esa manera Él demostró que Lucifer miente. Aunque ya había demostrado en sucesiones pasadas, como en la ocasión de Job, había demostrado que Lucifer miente. Ahora, Isaías 42 dice, 42:21, que por amor de sí mismo vino a magnificar y engrandecer la ley. Vino a hacerlo la ley más grande. Satanás la había empequeñecido, pero Dios vino a magnificarlo. Y Jesucristo dijo en Mateo 5:17, aunque pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde se borrará de la ley, porque yo he venido a cumplir. Yo he venido a cumplir. Cristo vino a demostrar que Dios sí se interesa en los seres humanos, en su bienestar de sus criaturas. Según Juan, el capítulo 10, el versículo 10, Él vino a demostrar. Cristo vino para demostrar que el carácter de Dios es amor y que Dios ama de una manera incondicional. Y Cristo en el Calvario, Él exhibió ante el diablo y sus ángeles que Satanás es lo que es. Es lo que es. Conflicto de los siglos, la página 491 dice: al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia. Era justo que Lucifer saliera del cielo. Y sigue diciendo: Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, cediendo a las acusaciones del espíritu apóstata, dice, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo en que su Hijo unigénito muriera por la raza caída. ¿Cuál es la prueba de su amor de Dios? ¿Cómo Dios demostró que Dios amaba al hombre? Por la muerte de su Hijo. Pero Dios no podía morir, porque Él es inmortal por naturaleza. Entonces, ¿cómo muere? Como hombre, ¿verdad? Claro. Y dice, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio. Aquí en el Calvario, Cristo va a demostrar que Dios es justo. Aquí va a demostrar Dios que Él es misericordioso y es amoroso al mismo tiempo. Porque Lucifer había tratado de engañar a sus ángeles y a los hombres de que Dios no puede ser amor y Dios no puede ser justo al mismo tiempo. Porque en su justicia el hombre debía morir y en su amor el hombre no podía morir. Porque ¿cómo puede un Dios amoroso matar o hacer algo a una criatura que ha desobedecido su ley?
Eso va en contra del amor. Entonces Dios es aquí en este lugar donde Dios va a demostrar que Él sí puede ser justo y misericordioso a la misma vez, que la justicia y la misericordia son compatibles en Dios. El carácter de Dios se pone de manifiesto y el sacrificio expiatorio. El Todopoderoso argumentó que la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino del pecado que Lucifer había escogido. Dios no es responsable. Aunque algunos dicen que el pecado le sorprendió a Dios, que misteriosamente el pecado apareció en una criatura y pobrecito Lucifer fue víctima. Entonces, qué cruel Dios, que va a castigar a una víctima que no planificó, que no ideó, que no hizo nada. ¿Por qué ajusticiar? ¿Y cómo Dios podría erradicar el mal del mundo si el mal es foráneo a Lucifer? Porque simplemente así como apareció misteriosamente en Lucifer, misteriosamente puede desaparecer y poseerse en otro ángel, en otro ser. ¿No le parece? ¿Y cómo Dios podría exterminarlo? Mis hermanos, Dios puede exterminar el mal porque el mal se origina en Lucifer y Él es el originador de todo mal. Entonces hay esperanza. Por eso dice Malaquías dice que he aquí viene el día ardiente de Jehová como un horno, donde todo será consumido, las ramas y la raíz, y todas las cosas luego serán hechas nuevas. Otro párrafo más dice, a ver, el carácter del gran engañador se demostró tal cual era en su lucha entre Cristo y Satanás. Durante el ministerio terrenal del Salvador, nada había podido desarraigar tan completamente las simpatías que los ángeles celestiales y todo el universo leal pudieran sentir hacia Satanás, y tenían aprecio todavía, como su guerra cruel contra el Redentor del mundo. Fue Satanás el que impulsó al mundo a rechazar a Cristo. ¿Por qué la gente lo rechazó a él? Porque Satanás estaba impulsando, animando. No los obligó, ojo. Yo te puedo decir, hermano, ven, visítame, por favor, visítame. Acá te voy a dar almuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú eliges venir o no. Es tu elección, es tu responsabilidad. Si estás yendo a visitarme y en el transcurso te roban, es tu problema. Si estás yendo a visitarme, te atropella un carro, es tu problema. Porque tú eligiste venir. Yo te hice la invitación. Ahora, avanzando. El impulsor, el príncipe del mal, hizo cuanto pudo y empleó toda su astucia para matar a Jesús. Pues vio que la misericordia y el amor del Salvador, su compasión y su eterna piedad estaban representando ante el mundo el carácter de Dios. ¿Cómo Dios demostró ante el mundo su carácter? Por medio de su Hijo. Dice los fuegos concentrados de la envidia y de la malicia y del odio y de la vergüenza estallaron en el Calvario. ¿Qué estalló allí? Los fuegos concentrados de la envidia, de la malicia, del odio, de la venganza, estallaron en el Calvario contra el Hijo de Dios, mientras el cielo miraba con silencio, horror.
consumado es. Consumado el conflicto, consumado ya el gran sacrificio, dice, Cristo subió al cielo rehusando la adoración de los ángeles mientras no hubiese presentado la petición: Padre, a aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén. ¿Por qué Cristo no recibió la adoración de los ángeles en el instante que resucitó? Porque tenía que ir, pedir a su Padre y decirle: lo que me has dado, quiero que ellos también estén donde yo estoy. Y esta petición tenía que ser aceptada. Dice, entonces con amor y poder indecible el Padre respondió desde su trono: adórenle todos los ángeles de Dios. Y no había ni una mancha en Jesús. Acabada su humillación, cumplió su sacrificio y le fue dado un nombre que está por encima de todo nombre. Entonces fue cuando la culpabilidad de Satanás se desató en toda su desnudez. Había dado a conocer su verdadero carácter de mentiroso y asesino, y se le echó de ver que el mismo espíritu con el cual él gobernaba a los hijos de los hombres, que estaba bajo su poder, lo había manifestado en el cielo. Si hubiese podido gobernar a los habitantes de este del cielo, había aseverado que la transgresión de la ley de Dios traería consigo libertad y ensalzamiento, pero lo que trajo en realidad fue servidumbre y degradación. ¿No es eso hoy en día lo que nos enseñan el mundo? Que le sirve a Lucifer, que hay bendición en la desobediencia, que no importa tu carácter, que no importa tu obediencia. Si Cristo lo hizo por ti todo, entonces ¿para qué estar sentados aquí? Si Él guardó el sábado por nosotros. Él guardó el sábado por nosotros. Falso argumento. ¿No le parece? El último párrafo, y con esto nos vamos. Los falsos cargos de Satanás. Hermano, ¿qué has leído? ¿Qué párrafo es que libro? Conflicto de los siglos, página 492, párrafo 1. Los falsos cargos de Satanás contra el carácter del gobierno divino aparecieron en su verdadera luz. Él había acusado de Dios de abusar tan solo, dice, él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con exigencias y sumisión y obediencia por parte de las criaturas, y había declarado que mientras el Creador exigía que todos se negasen a sí mismos, él mismo no lo practicaba la abnegación ni hacía sacrificio alguno. Él decía, él quiere que obedezcas todo, pero él no hace nada. Dice, estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Es acá donde se rompe. Donde Satanás ya no puede ser visto con ojos de simpatía y consideración en la hueste celestial. Dios ha probado, Él ha demostrado de que verdaderamente Él no es lo que Satanás dijo que era. Dios ha demostrado todo lo contrario, y lo ha demostrado con pruebas contundentes. Cristo se humanó, vivió la ley como humano, desarrolló un carácter perfecto, murió pagando las exigencias de la ley, donde ahí la ley donde es enaltecida,
La ley es vindicada. Y luego, Él demostró que Dios no es un tirano, muriendo en el lugar del pecador. Qué maravilloso. Dios bendiga su palabra y bendiga a toda la iglesia. Amén. El tercer consumado es, ¿dónde es, hermano? Ya, del milenio. después del milenio. Después del milenio. ¿Cómo? Sí. Después del milenio, cuando todas las cosas sean terminadas, cuando se extermine todo. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Eso dónde lo dice? Apocalipsis 21:6. Todo está en su cabeza. Todo está en su cabeza. Yo no sé. Hecho está. ¿Hecho está o consumado es, hermano? Edwin? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? El tiempo se nos ha ido. Bien. Gracias. Corta.